pie para leer su palabra con entendimiento, con que debemos tener delante de nuestro Señor, abriendo nuestra Biblia en el Salmo 40, versículo 12, Salmo capítulo 40, versículo 12 y 13. Y leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está hablando el salmista David, dice, versículo 12, dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Hablemos con el Señor. Padre, gracias. Gracias nuevamente por permitirnos estar delante de ti después de alabarte y glorificarte, después de exaltar tu santo nombre, que nuestras voces se unieron a esa multitud de ángeles que día con día, todo momento, están exaltando tu nombre, diciendo que eres santo, santo, santo. También nosotros nos unimos para que podamos unir nuestras voces y exaltarte como te lo mereces. Te damos honra y gloria, Señor, en todo momento y en todo lugar. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra y te pedimos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a acomodar lo espiritual en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. Ayúdanos, Padre, para entender, discernir, pero también para que nos capacites con esas fuerzas que vienen a través del Espíritu Santo para corregir y darte una respuesta de lo que tú nos estás demandando. Gracias por todo y en todo. En nombre de Cristo Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Tomen asiento. El salmista David, aquí es obvio que estos versículos están manifestando, están expresando un momento de angustia, un momento de persecución, un momento donde se sentía que lo estaban persiguiendo. Dice la Escritura, porque me han rodeado males sin número. Habla de muchos males. Dice, me han alcanzado mis maldades. Entiéndase de que el salmista David, en su caminar, en su crecimiento, en su desarrollo como rey, como persona, como hijo, como padre, como esposo, él iba en un camino en el cual iba dejando atrás, obviamente, sus pisadas. Y en muchas veces cometió errores. Y por eso menciona, dice, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Habla cómo se multiplican. Hay veces de que podemos experimentar un problema, una situación, y no es solamente una, sino que viene acompañada con otra y otra. Dice, y mi corazón me falla. Habla de un sentir. Estaba escuchando la prédica del pastor Salvador Pardo y cómo esta serie el pastor Chuy nos está compartiendo de ese sentir en nuestra alma, en la angustia, la desesperación que cada uno de nosotros podemos llevar como cristianos. Dice, mi corazón me falla, quieras, oh Jehová, líbrame, Jehová, apresúrate a socorrerme. Habla de esa necesidad que tiene de que le ayude. ¿Por qué? Por los problemas que está viviendo, que está experimentando. Hablando de los tiempos de guerra, que hemos tomado esta serie, de una guerra espiritual, una guerra obviamente en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos nuestras batallas personales todos los días, como las tentaciones, lo que estudiamos la semana pasada, las tentaciones que son internas y las externas, ¿recuerda? Amén. También día con día nos enfrentamos a pruebas. Por ejemplo, puede ser una prueba en la salud, a través de una enfermedad, una prueba económica, una prueba en nuestro carácter, una prueba en el trabajo, en la familia. Y esto es todos los días.
El Señor Jesucristo nos enseña cuando dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, luego menciona, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Eso significa de que día con día nos vamos a enfrentar con situaciones. No sabemos cuál será el problema el día de mañana. Puede ser económico, puede ser una salud, puede ser con los hijos, la familia, no sabemos. Pero está garantizado de que estaremos pasando por situaciones apremiantes. Todo esto es lo que enfrentamos de frente en nuestras batallas, día con día. Hay veces que están ahí de frente. Llegamos a la casa y resulta que hay un problema ahí con los hijos. Llegamos al trabajo y resulta que no hay material. O resulta de que no podemos trabajar. X, puede ser salimos a la calle y el carro no quiere funcionar. Situaciones comunes que nos pueden estar pasando a cada uno de nosotros. Y son situaciones que las enfrentamos de frente. Y son día con día, pero hay un enemigo que nos ataca y nos asedia día y noche por la retaguardia, quiere decir por detrás, y que espera el momento para atacarnos sin piedad y no nos deja avanzar, e incluso hay ocasiones que nos derrota y nos atormenta sin piedad. Nos rodea, nos avergüenza, se multiplica, como dice, se han multiplicado más que los cabellos de mi cabeza. Menciona también de que nos avergüenza. Y también menciona que no tiene piedad ni compasión y se llama nuestro pasado. El título de esta predicación se llama Mi enemigo me persigue. Por eso el salmista decía porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. ¿Dónde están las maldades? En el pasado, ¿cierto? Algo que él cometió, errores que él cometió, pecados que él cometió. Y dice, me han alcanzado, quiere decir las consecuencias de malas decisiones, consecuencias de una vida desordenada. Por eso menciona, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, ¿sí? Porque los problemas se vuelve como una bola de nieve, se va haciendo más, se va haciendo más, se va haciendo más. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Vemos que el salmista David sabía quién le podía librar. Él no buscó estrategias, él no buscó otra manera, no sabía dónde y con quién tenía que ir. ¿Usted sabe dónde tiene que ir cuando se siente en angustia, en un problema? ¿Busca a quién? ¿Busca al pastor o busca a Dios? Usted puede buscar a Dios a través de su pastor, que es el medio que Dios va a usar. ¿Amén? Sin embargo, no quiere decir que si no está el pastor, que no, pues ya se fue Dios. No, Dios está en todas partes y está en todo lugar. Y primeramente está en su palabra. Porque es el corazón plasmado de Dios, es la voluntad de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que está aquí en la Biblia es su justicia. Tal vez no nos gustará. Tal vez es amarga la medicina, pero la necesitamos. Ese enemigo que nos persigue y que no nos podemos desligar de ese problema o de ese se llama pasado. Nuestro pasado es ese enemigo que todos tenemos y que nos persigue día con día y no podemos separarnos de él porque somos nosotros mismos. ¿Se acuerda Pablo cuando enseña? Dice, el bien que quiero hacer ese no hago, mas el mal que no quiero hacer ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Los pecados vienen en la carne, hermanos, no en el espíritu. El espíritu menciona, el apóstol Juan menciona de que somos de simiente incorruptible. Esa no puede pecar, esa nueva naturaleza no puede pecar. La que sí peca es la natural, la que heredamos de nuestros padres. Entonces,
tenemos que entender de que uno de nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Yo tengo situaciones en las cuales de mi pasado me avergüenzan. Es el viejo hombre, ese que hizo cosas feas, cosas malas, que me avergüenza, que recuerdo y me avergüenzan. Pero ¿sabe? Le doy la estrategia. En cuanto empiezo a recordar cosas que me están avergonzando, ¿para qué estarme atormentando? Luego detengo ese pensamiento. Luego, paz, lo corto de tajo. Y luego me pongo a pensar en las cosas de Dios. ¿O quién soy yo ahora delante de Dios? Ese viejo hombre ahí está todavía, está muerto. Lo vengo acarreando, es mi Armandillo, ahí lo llevo cargando. Pero ya no me enfoco en él. Está feo, está horrible. Es más, usted no quiere ver la foto del pastor antes de. Ni yo la quiero ver, mire. A lo mejor usted no quiere ver su viejo yo antes. Todos tenemos y llevamos cargando el viejo hombre. Entiéndase nuestra vieja naturaleza. Algunas llevan cargando su vieja, ¿cómo se dice? Su vieja mujer. ¿Se entiende la expresión, no? Se diría muy feo, la vieja. No. Todos tenemos, y llámelo por su nombre. Yo lo llamo Armandillo. Usted tiene cosas, vivencias, acciones, un pasado que lo atormenta y lo avergüenza hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿O usted no? Diga con su cabeza, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Usted no? ¿Sí? ¿No? Bueno, hay algunos que creen que no, pero ahorita se los voy a mostrar. Yo sí, y bien muchas situaciones que me avergüenzan, la verdad. Este enemigo viene dividido en dos bandos. Imagínense, estamos hablando de tiempos de guerra. Estamos hablando de que yo como padre de familia debo ir de frente. Como su pastor debo ir enfrente, ¿cierto? Y que debo de ir cuidando a mis ovejas. Debo de ir cuidando a mi propia familia. Debo de cuidarme a mí mismo. Pero tengo un enemigo que viene detrás de mí. Pero ese enemigo viene en dos bandos. Como dos escuadrones que se van acercando y me van asediando. Y espera el momento para atacar. Y si viene por la espalda, es porque es traicionero. Un traicionero, ¿dónde pega? En la espalda, ¿no es cierto? Bueno, así se constituye que un traicionero no va de frente, no va por la espalda, por eso se llama traición. Este enemigo que viene dividido en dos bandos, uno de ellos se llama conciencia. Quien usa nuestro pasado para atormentarnos y desarmarnos. Esto es para cristianos y no cristianos. Ahora, déjeme hacer una aclaración. Pablo enseña en Romanos capítulo 2 hablando de la conciencia. Cuando habla de la conciencia, nosotros tenemos algo más que la conciencia. La conciencia es ese elemento que Dios puso en cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, para que es ese juez insobornable dentro de nosotros quien nos dicta lo bueno y lo malo. Por ejemplo, usted sabe que robar es malo, ¿cierto? Que matar es malo, que robar, que todo eso es malo. Eso, ¿quién se lo dicta? No solamente la Biblia, sino su conciencia. Y que Dios nos capacitó a todos y a cada uno con la conciencia. ¿Cómo es que vino la conciencia? Después de la inocencia. La inocencia, Adán y Eva estaban en el paraíso y no se avergonzaban de cómo estaban ahí delante de uno del otro, porque estaban inocentes, estaban desnudos. Pero después de que pecaron, se abrieron los ojos y vino la conciencia. Y esa conciencia les dictaba, necesito cubrirme, necesito esconder mi pecado.
Y es esa conciencia la que nos dicta lo bueno y lo malo. Pablo lo enseña en Romanos capítulo 2. Se lo leo nada más. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, estoy versículo 12 y ahorita voy ahí, dice, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entiéndase la palabra de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entiéndase los que obedecen la palabra de Dios. Dice, porque, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles, entiéndase los que no conocen de Dios, porque los gentiles que no tienen ley, que no conocen de la palabra de Dios, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, quiere decir que hacen las cosas correctas, no quiere decir que son salvos, eso no dice la Biblia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Y nos va a dar la razón. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién la escribió? Dios en el corazón, en cada uno de nosotros. Dice, dando testimonio su conciencia. Ya expliqué qué es la conciencia. Es ese juez insobornable, aquel juez que no podemos engañar, porque todo lo ve, porque sabemos nosotros. Usted podrá engañar a todo el mundo. Pastor, tú puedes engañar a todo el mundo, pero no te puedes engañar a ti mismo. ¿Me expliqué? Ok. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué? Sus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo soy así. Hoy en día se cree que se viola la conciencia. Yo lo he enseñado. ¿Cómo es que se viola la conciencia? Usted puede violar su conciencia creyendo que está engañando a su conciencia. Déjese lo explico. Usted podrá decir, yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Y eso usted lo cree y usted viola su conciencia. O usted puede decir, yo no tengo, yo me llevo esto porque me pertenece y se robó algo. Y usted conscientemente está haciendo las cosas creyendo que usted está bien. Y usted puede decir en su conciencia, yo estoy bien, aquellos están mal. Yo lo estoy haciendo correctamente. Un político, ¿qué va a decir? Engañar, mentir. ¿Para qué? Para llegar a una posición. Y él conscientemente dice que puede creer que está bien y está correcto. Pero su conciencia le dice, no te hagas. No te hagas, pastor. No te hagas. Hiciste esto por esto y por esto. Usted no puede engañar a su conciencia. ¿Me expliqué? Creemos que engañamos a la conciencia, pero no. Ahora, en la diferencia, aquí mencionó a los gentiles. ¿Qué pasa con nosotros, los cristianos? Los cristianos no solamente tenemos la conciencia que heredamos en la naturaleza humana, sino que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda, que nos redarguye, que nos compunge y que también nos capacita para librarnos de las acusaciones. Ahorita voy para allá. La conciencia toma nuestro pasado para atormentarnos en nuestros recuerdos, acusándonos o defendiéndonos. Ya expliqué. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes decir, me está acusando o defendiéndome. Por ejemplo, una persona que nace, vamos a decir, nació en una cuna rica. Entiéndase que nació con dinero, nació heredando dinero. Y él en su jactancia dice, no, yo estoy bien. Y eso lo defiende, pero no lo justifica delante de Dios. ¿Me explico? Ahora, acusándole puede ser la vergüenza que te está acusando. La conciencia te puede decir, ¿en verdad crees que Dios te perdonó?
¿En verdad crees que te crees eso que dices que eres? Esa es tu conciencia quien te puede, eso es algo interno. Ahorita vamos a hablar del acusador, de Satanás. Pero aquí estoy hablando de la conciencia. Ahora, la conciencia es ese juez insobornable que no podemos engañar. Creemos que lo engañamos al justificarnos en nuestras maldades, pero no es así, ya lo expliqué. Al justificarnos, nosotros mismos es de no tomar conciencia de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Y por supuesto, nos desligamos de la responsabilidad. Y por ende, no va a haber corrección. No, yo estoy bien. No hay problema, yo estoy bien. Aunque te digan, eres un necio. No, yo estoy bien. Pero mira lo que es, yo estoy bien. ¿Qué es? Necedad, ¿no? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué nos sacó de lo más vil y de lo más necio de este mundo? ¿Sí entiende que usted era un ex necio? ¿Necia? Porque decía, no, yo no necesito, no. Y se volvía un necio o necia. Pero de ahí nos sacó el Señor. ¿Lo entiende? No trato de ofender a nadie. Estoy atacando a su conciencia. Estoy atacando a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. ¿Me explico? Ahora, lo voy a explicar por qué. Porque si nos justificamos, obviamente, entonces caemos en el pecado de la justificación. Es que yo soy así porque así eran mis padres. Yo soy así porque nací en otro país. Yo soy así porque nací chaparrito. Yo soy así porque... ¿Se imagina Zaqueo? Zaqueo era un hombre, dice que era bajito de estatura. Pero la gente lo odiaba por ser publicano. Pero se puede imaginar qué fue lo que se gestó en su corazón. Amargura, resentimiento. ¿Cómo le criticarían desde niño? Ahí va el chaparrito, ahí va el enano, ahí va el sotaco. Le dirían de cosas. Y él se fue amargando de tal manera que ejercía su posición sin piedad. Y no fue hasta que conoció a Jesús que corrigió. Dice la Escritura que dando testimonio, lo que leímos en Romanos 2, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué son razonamientos? Pensamientos. ¿Entiende? Ahora veamos el otro bando. El otro bando, ya mencioné que detrás de nosotros viene un enemigo que viene dividido en dos bandos. Un bando se llama la conciencia, que es algo nosotros mismos. El otro bando es Satanás. El otro bando nos ataca por la retaguardia, usando nuestro pasado. Este enemigo se llama Satanás, el acusador. Todos sabemos que el estar en una corte donde está un juez, está el abogado que nos defiende, está el acusado, que podemos ser nosotros, está puede ser, hay juicios o litigios que se llevan delante de un juzgado o delante de un juez. El juez simplemente avala las leyes, pero el juzgado es el que va a determinar el castigo o la defensa. ¿Me explico? Ahora, delante de Dios no hay juzgado, hay testigos. Por ejemplo, testigo es la palabra de Dios. Por ejemplo, dejó como testigo a Moisés, que es la ley, y los profetas. Ahora, delante de un juicio está el abogado, está el juez, pero hay un personaje muy importante que se llama el fiscal acusador. El fiscal acusador es aquel que está condenando. Lo hizo por esto y por eso y trae sus alegaciones. Por ejemplo, delante del juez, vamos a decir, un asesinato donde el fiscal va a acusar al condenado.
No se ha dictado sentencia, simplemente se le está declarando como un condenado, pero no, perdón, se le está acusando nada más, pero no se ha determinado si es inocente o culpable hasta que se determine el juez si es culpable o inocente. Pero el trabajo del fiscal es ¿qué? Es acusar. Por eso se llama fiscal acusador. Y por eso también está el abogado que es alguien que intercede por nosotros. Tenemos delante de Dios a Cristo Jesús, quien intercede por nosotros delante del Padre en el cielo. ¿Me explicó? Ahora, tenemos al fiscal acusador que es Satanás, quien nos está acusando. Y esa acusación, muchas de esas acusaciones es dictándonos o reprochándonos o trayendo a luz nuestro pasado. En Apocalipsis 12:10 menciona esto, dice, porque ha sido lanzado, esto ya se verá en tiempo futuro, fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, mira lo que hicieron, mira que no te respetan, le está diciendo, hagan de cuenta, mire, véalo así, está Dios, están los ángeles, y vino Satanás en medio de los ángeles cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué hizo Satanás? No, sí, muy buena persona. No, sí, pues, le tienes todo. Empezó a ¿qué? A acusarle. Él es un interesado, por eso te sirve, porque le das, porque le cuidas, porque le guardas. Él es un interesado, pero vemos que en la segunda ronda le vuelve a decir, ¿ya ves cómo salió librado Job? Sí, pero piel por piel. A ver si no blasfema delante de ti. ¿Qué estaba haciendo? Acusando a Job delante de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Cuando venimos a la presencia de Dios, entiéndase, puede ser en el momento de alabanza, adoración, venimos a la presencia de Dios, ahí está. Y el acusador va a venir. ¿A poco te sientes muy limpio y alzando tus manos? ¿Dónde andabas anoche? ¿Se sintió así? ¿Usted no? O cuando vienes y te presentas delante de Dios para dar la ofrenda o el diezmo. Y dice, y si ahí te acuerdas, ya les enseñé, y ahí ves que Satanás lanza el dardo o la flecha. Vienes delante de Dios y le vas a ofrecer las miserias que ganaste. ¿De dónde lo sacaste? A ver. Y te recuerda dónde lo robaste. O te recuerda que ahí dice, no has alimentado a tus hijos, no le has mandado a tu hijo o a tu hija, no le has mandado a tus padres. Y te pone delante de Dios. Y delante de Dios te acuerdas, y ahí te acuerdas. Y Dios está mirando tu ofrenda y tu corazón. Caray, caray. Y Dios dice, ponte a cuentas conmigo. Miren, muchos piensan que es un juego estar delante de Dios. Dios no es el payaso de nadie. Guárdeselo eso. También Satanás vendrá a nosotros trayendo a memoria nuestro pasado para acusarnos. Esto se llama una guerra interna. ¿Qué? ¿Poco piensas que ya te perdonó? Y nos hace dudar. Mira, ¿dónde están tus hijos? Te sacó del alcoholismo tal vez. Y luego te recuerda. Y mira, ni amigos tienes. Mira, ni el pastor te visita. Pues no me invitan. No, mira esto y aquello. Y empieza a traer eso. Entonces, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué trajo? Tu pasado. Para recordarte tu presente. Y te enfocas en el presente y no en el futuro. Ese es el problema de muchos hermanos. De que se enfocan en su pasado
Y como dije yo, les di la estrategia. Luego corta de tajo. Si hay algo que te avergüenza en cosas de tu pasado, córtalo de tajo. Y di, es cierto, pero en Cristo soy nueva criatura. Y eso, el pensamiento ese se desvanece, se acabó. Satanás sale huyendo, porque ya no eres tú, sino es la palabra de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Es cierto que me merezco el infierno, pero ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es la palabra de Dios que ataca. También Satanás vendrá a nosotros trayéndonos a memoria nuestro pasado para acusarnos. Esto se llama una guerra interna, hay una lucha. Por eso estamos hablando de esta serie de guerra. Él usará nuestro presente para recordarnos nuestro pasado. Y vea esto, hermanos, entiéndanlo bien. Usted, el día de hoy, es la suma de los pensamientos de su pasado. ¿Cómo vive? ¿Cómo es? Usted no puede responsabilizar a nadie más. Es que soy enojón. ¿Por qué eres enojón? Porque no estoy contento, dijo el niño. ¿Por qué estás enojado? ¿O por qué eres avaricioso? Cada quien es responsable de lo que va cargando por dentro uno. Cada quien. Usted no puede culpar ni a las circunstancias. Usted no puede culpar a nadie más. Cada quien es responsable. Usted decide. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Decide tú. Ahora, Satanás, él va a recordarnos nuestro pasado. Y nosotros, en nuestro presente, somos la suma. Mire, nosotros somos lo que comemos. Nosotros somos de lo que hemos sido antes. Los pensamientos, somos el resultado de los pensamientos, porque todo comenzó en un pensamiento. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y le hicimos caso a ese pensamiento. Pero ¿qué decía el salmista? Apresúrate a socorrerme. Él sabía quién le podía librar. Él sabía y dice, porque me han alcanzado mis maldades, las consecuencias de una vida desordenada. Él querrá que nos enfoquemos en nuestro pasado y no en nuestro futuro, en Cristo. Porque la Escritura es muy clara. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero es que sí, no hay, di lo que quiera, Satanás. Para eso envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Y esta es la condenación, que el que no cree no verá más que la ira de Dios que está sobre él. Una de sus estrategias es esta. Número 1, él querrá confundirte y engañarte tomando tu pasado para robar tu identidad. Esta semana hemos sido testigos de cómo un jovencito de 18 años tomó la decisión de ir y balacear a unos niños en una escuela, ¿cierto? El miércoles estuvimos orando por ello, por fortaleza a las familias. Ahora, ¿se puede imaginar qué es lo que pasó por la mente de ese joven? Podemos culpar, sí, a los que venden armas, es cierto. Lo enseñé el miércoles y lo voy a continuar enseñando el próximo miércoles. Tocando este tema. Tocando este tema es de que, por ejemplo, el gobierno puede decir, no, yo no jalé del gatillo, yo no soy culpable. Es cierto, tú no eres culpable, tú eres el responsable. Padre de familia, tú tal vez el padre de familia de este jovencito, o la mamá, el padrastro, los abuelos. No, es que yo no sé qué pasó en la mente de él. Es cierto, tú no eres el culpable, tú no jalaste ese gatillo, pero eres el responsable. ¿Sí o no? Y estoy hablando como sociedad.
cuando hemos permitido el pecado, cuando le hemos dicho, Dios, salte de nuestra escuela, salte de nuestro gobierno, salte de nuestras casas. ¿Qué pasaría por la mente de ese jovencito? ¿Qué le trajo? ¿Qué le hizo pensar? Le robaron su identidad como creación de Dios, no como hijo de Dios, porque como hijo de Dios él tenía un poder, hubiera tenido un poder que no tienen los demás, que no conocen de Dios. Ese poder de decir, apenas voy a hacer, y viene el Espíritu Santo y redarguye. A final de cuentas, cada quien decide. Pero sin embargo, él no tenía otra alternativa más que obedecer esas voces que escuchó. Pudo haber sido de su conciencia, donde le dictaba, no vales nada, mira tu condición, mira cómo se burlaban de ti en la escuela, mira todo lo que te decían. O la voz es así de Satanás, trayéndole su pasado. Mira, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está esto? Mira la condición en la que estás. Y se fue gestando en él un no de una amargura y un tanque de emoción y ¡puf!, explotó. No lo estoy justificando de ninguna manera. Por supuesto que no. Pero estoy hablando de lo que del tema. Ese jovencito escuchó su pasado, vivió, experimentó su pasado, vino a su mente. Si hubiera recordado, si se hubiera enfocado en las cosas buenas, tal vez lo que experimentó ahí en su escuela, con sus maestras, con sus maestros, con sus compañeros de clase, pero no, se enfocó en lo malo. Dice, mis males me han alcanzado. Vino a la memoria y ¿qué hizo? Tomó la justicia en sus propias manos. De que tal vez no fue justo lo que le hicieron. Yo no sé qué le hayan hecho. Tal vez una burla. Y eso fue el detonador para que en un momento explotara. Yo no lo sé. Pero él también fue una víctima de Satanás. ¿Me explico? Todos somos víctimas de Satanás cuando caemos al pecado. Porque nadie puede decir, esto me lo puso Dios. No, no te equivoques. ¿Ha escuchado esos comentarios? Es que escuché a Dios que me dijo, mata a tu hijo. Eso no viene de Dios, por el amor de Dios. Ese jovencito, estoy tomando ese ejemplo, él perdió su identidad. No tenía una identidad. ¿Quién era delante de Dios? Como creación. Como cristianos, ya nosotros como cristianos, ya expliqué, tenemos ese poder. Si usted en verdad se ha arrepentido y le ha recibido al Señor en su corazón, el Señor está allí en usted. El creador de todas las cosas vive y mora dentro de usted, en esa nueva criatura que es usted ya. Como inconverso, o los inconversos, el inconverso te dirá y te hará sentir, Satanás vendrá a esas personas y les hará sentir, tú puedes hacer o tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes, si te sientes jirafa, actúa como jirafa, camina como jirafa, come como jirafa. Y eso es lo que Satanás usa para que el día de mañana actúen como jirafas. ¿Me explico? Cómo Satanás usa del pasado robando la identidad. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Una persona que no sabe de quién, sabe de dónde viene, siempre andará en busca de su identidad. Siempre. Por eso andan buscando al artista, a un jugador de básquetbol, a X, y hasta se visten como él, caminan como él, buscan todo lo de él porque están buscando a alguien con quien identificarse. Eso se llama identidad. Pero el que sabe quién es su padre, sabe que tiene un ID. Sabe de dónde viene. Y como cristianos tenemos un ID que nos identifica, que somos hijos de Dios. Armando, hijo de Dios. Daniel, hijo de Dios. Ponga su nombre ahí, hijo de Dios, la foto. Que viene Satanás, aquí está mi identificación, cuida, atrasito de la raya, quítese. En Romanos 8:1 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, muy bien. Usted puede decir, ya estoy en Cristo Jesús, ya soy una nueva criatura. Bueno, hagamos un autoexamen, una autoevaluación. ¿Cómo estamos delante de Dios? Dice así, ahora pues, tiempo presente. Y dice pues, ese pues significa que tendríamos que escuchar todo lo que nos dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y nos habla quiénes somos delante de Dios antes de Cristo. Somos hipócritas, somos religiosos. ¿Se acuerdan lo que he enseñado, lo que dice, lo que significa Romanos? Que primero nos dice que somos idólatras, después que somos hipócritas y después de que somos religiosos. Pero también en el capítulo 3 ya nos enseña, pero ahora aparte de la ley, aparte de la condenación, está la palabra de Dios, la justicia de Dios en la fe en Cristo Jesús. Ya después en el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham. En el capítulo 5 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay. Cuando dice, somos justificados delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y eso como que ya nos acomodamos. Ah, caray, pues ya no soy, ahora soy hijo de Dios. En el capítulo 6, capítulo 7 nos sigue hablando de la identidad como cristianos. En el capítulo 8 ahí dice, ahora sí dice, ahora pues, saber quiénes somos delante de Dios. Y de que hemos hecho cosas malas, cierto. Yo tengo una listota ahí que nomás me acuerdo y me da vergüenza. Pero en cuanto viene así la palabra, luego viene la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice esto, que están, no dice estará o estuvo. Dice, no dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que estuvieron en Cristo Jesús. No, en Cristo Jesús no hay muertos. ¿Entiende eso? O decir, no, yo tomé mi año sabático y yo era cristiano. ¿Cuántas veces escuchamos de que le quieres compartir a alguien? Sí, yo en un tiempo iba a la iglesia. Estás muerto. Porque en Cristo Jesús, Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Entonces dice, ahora pues ninguna condenación, y ese ninguna en inglés, en cualquier lenguaje, es ninguna condenación hay. Pero es que yo no le hice de lonche a mi esposa, no hay condenación. Pero corrija, no hay condenación, hay para los que están en Cristo Jesús. No dice, no hay condenación a los que están en la iglesia. No. Cuando dice en, quiere decir dentro, ¿cierto? ¿Dónde estamos? En la iglesia. Pero muchos están aquí, pero no están. Porque su mente está allá. ¿Entiende? ¿Sabe cómo me doy cuenta? En la alabanza y la adoración. Están alabando, adorando a alguien más. Porque si no adoras a Dios, estás adorando a alguien más. Ahora, dice en Cristo Jesús. No es en el pastor. Que cuantas veces quieres ir a mi casa, ¿no te vas a convertir más cristiano? Que en cuanto vengas más a la iglesia, ¿quiere decir que vas a ser más cristiano? No. Dice en Cristo Jesús. En su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Él es la palabra en acción. Por eso dice, en Cristo Jesús, los que no andan, significa que los que sí andan conforme a la carne, esos no son. ¿Qué es la carne? Y manifiestas son las obras de la carne. Inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, bla, bla, bla. Digo ese bla, bla, bla para no dejarlo todo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que es de la carne, carne es. Esa naturaleza tiene, no tiene otra naturaleza más que esa. Los que son del Espíritu, Espíritu son. Quiere decir que tenemos una nueva naturaleza. Seguimos viviendo en la vieja naturaleza, sí. Pero somos una alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. ¿Me expliqué? Ahora,
Esto habla de un después de. Ahora pues, significa que usted ya creyó la palabra de Dios, significa que usted ya dio evidencias de un cambio, de que quiere corregir. No solamente que se quedó en un pensamiento, sino que hizo una conversión, arrepentidos y convertidos. Porque arrepentidos vayan a la prisión y todos están arrepentidos. No, arrepentidos y convertidos al Señor. De nada serviría que te arrepientas de todos tus males si no corriges tu vida. Por eso, esto habla de un después de. Si se fija, ahí en Romanos capítulo 8, en ese mismo en ese mismo capítulo nos habla, primero nos habló de que ya no hay condenación para nosotros. Y en el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te va a acusar? Ya expliqué quién. Satanás. ¿Quién más te va a acusar? Tu conciencia. Son dos esos enemigos que vienen detrás de ti. Y córrele. Pero ahí vienen detrás de ti. Pero dice Pablo ya, a los que ya fueron perdonados, tienes que aceptar el perdón de Dios. Esto es un acto de fe. Hay algunos que, vamos a decir, aceptan cómo era su vida, aceptan, se arrepienten, aceptan todo eso, pero no avanzan, porque su conciencia es más que la fe que tienen. La conciencia está aquí. Viene Satanás y te acusa, pero tu fe, quítate, y se pone arriba. Pero si no alimentas tu fe con la palabra de Dios, es débil. Y después vendrá el acusador. No es cierto. Es verdad que Dios dijo que te ha perdonado. No cómete de este árbol. Tómate estas pastillas. Vete al baile. Haz lo que tú quieras y ya tu fe se va a quedar abajo. Y no solamente eso, sino que también viene tu conciencia. Mira que eres el más fellito de tu casa. Mira que eres. Y ahí ya te la creíste. Y no has entendido de que no hay condenación para los que están en Cristo. Luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta retórica que yo lanzo. Bueno, ya expliqué, Satanás y tu conciencia. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Cómo? Como abogado. ¿Delante de quién? Delante de Dios, pero también delante del fiscal acusador, Satanás. Y mire que apunté para acá y no apunté para allá. Agáchense, hermanos. No, porque siempre, bueno. El justo, dice la Escritura, hay muchos que son atormentados por su pasado. Y creo que aquí cabría a todos, ¿cierto? ¿Usted no es acusado por su pasado? Todos, ¿no es cierto? Y mire, aún como cristianos, porque estamos en un proceso, atormentados por nuestro pasado, por su vida antes de Cristo. Y hay muchos compañeros de milicia que se han quedado en el camino. Hay algunos que ya no están aquí con nosotros. Algunos, bueno, ciertamente están en otra congregación sirviendo al Señor, gloria a Dios. Pero hay algunos otros que se quedaron en el camino. No avanzaron, se quedaron. No fue porque no se les haya tendido la mano. Uno fue, échale ganas, mira, pero unos decidieron no. Bueno, como pastor yo debo de ir al frente, ¿cierto? Cuando una oveja se descarría, la traigo, ¿ok? Y si lo hago volver, gloria a Dios. No yo, sino el Señor con la palabra, con su palabra. Pero yo no me voy a detener por nadie, ¿sabía usted? Porque yo tengo, o sea, en mi salvación yo tengo que continuar siguiendo a quién, al pastor de pastores. Él es el príncipe de pastores y me pedirá cuenta por el rebaño.
No solamente por uno, sino por todos. Hay muchos compañeros que se quedan en el camino por no recuperarse de su pasado. Porque, mire, yo que por años estuve yendo a la prisión para ministrar, enseñar, predicarles, créamelo, hubo algunos que no se levantaron. Espero que ya se hayan levantado. Digo levantarse en su fe. Es que no sabes lo que hice. Es que yo iba a... Unos eran pastores, unos eran predicadores. Y yo por más que les traía la palabra, levántate mi hermano, nada se ha perdido, sigamos adelante. Pero su pasado los acusaba. Su pasado, es que mis hijos, yo los abandoné. Es que mi esposa, es que no sabes lo que hice, por eso estoy aquí. Sí, pero en Cristo Jesús es cierto que estás rindiendo cuentas a la sociedad, a las leyes por tu pasado. Pero en Cristo Jesús es diferente. Que si el Hijo os liberare, seremos verdaderamente libres. Porque la libertad no se consiste solamente en estar fuera de las rejas. No, la libertad que verdaderamente importa es la del corazón. Porque muchos están encarcelados en sus propios corazones por la amargura, resentimiento, avaricia, codicia, por su pasado, y los encadena. Y están ahí encarcelados y encadenados. Quieren avanzar, pero tienen una bolota así de fierro encadenado en su tobillo. Y quieren avanzar, pero no pueden, porque su pasado los detiene. Y ahí está, pasado. No toque. No, ahí está su pasado. Pero si Cristo, si usted cree que Jesús lo liberó, usted ya no se tiene que volver a poner el grillete. Ya le acortó las cadenas. Pero vienes tú, no, es que me hice, y se lo vuelve a clavar a usted. Suéltelo. Déjelo ir. Ese es su pasado. Por eso se entiende, pasado. Por eso muchos no se recuperan de su pasado y no permiten que Dios obre en su justicia para levantarlos. Recuerde que la salvación es por fe, ¿cierto? ¿Sí? Todos sabemos eso. Ok. La salvación es por fe. Sin embargo, la fe nos capacita para seguir adelante. Si usted dice, yo soy salvo por fe, sí, pero aquí dice, los que no andan conforme a la carne. Porque muchos desertaron del ejército de Dios, muchos abandonaron a Dios, muchos dijeron, no, a mi manera, y lo hicieron a su manera. Cuando dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Es cierto que necesitamos la fe para salvación, necesitamos el pan de vida para salvación. El pan es Cristo, pero también necesitamos el pan para nutrición, para continuar avanzando. Porque ¿qué? ¿A poco con una comida a usted le va a bastar? Con Juan 3:16, ¿con eso se va a alimentar el resto de su vida? No. Usted tiene que seguir alimentándose, porque si no, queda desnutrido, anémico, y después no tiene fuerzas para avanzar. ¿Sabe por qué muchos se duermen aquí? Porque están débiles. Hasta abren los ojos. No se duerma. El justo por la fe vivirá. La fe es una acción voluntaria y es personal. Una persona puede ser salva, pero tiene la responsabilidad de avanzar, de mantener, de retener, de persistir, de guardar, de obedecer. Si no, corre el riesgo de abandonar, de desertar las filas del escuadrón de Dios. Es su responsabilidad. La Escritura dice, si guardares, si obedeces, si mantienes, si retienes, si permaneces. Si no, dice, fuera de mí nada podéis hacer. Por eso muchos no avanzan. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se enfocan en su pasado. Hay muchos que al recordar su pasado no pueden avanzar. Y es cierto que hay cosas
Mire, quiero que entienda esto. Hago un paréntesis rápido. El pasado, Dios no lo dejó por alguna razón, pero no para atormentarnos, sino para que no se nos olvide de dónde nos sacó. ¿Entiende eso? Nada más. Ahí lo dejó, para que no se te olvide de dónde te sacó, para que le des gracias, para que le glorifiquemos, pero no para estarte atormentando, porque en Cristo Jesús somos nueva criatura. Porque si no, eso sería apostatar, dejar el escuadrón de Dios, dejar las filas del escuadrón de Dios, del ejército de Dios. No, yo ya no quiero. Vamos a avanzar, sigamos avanzando. Ahí viene Goliat y los filisteos. No, pues vayan ustedes. Yo aquí es que yo era, desde chiquillo, yo era así. Y ahí se quedó ahí, con la jabalina, el escudo, todas las armas, la espada. No, vayan ustedes, se quedó. ¿Qué es apostatar? Renegar de las filas, renegar de Dios y de las filas en las cuales Dios nos llamó para el ejército. Eso se llama apostatar por su pasado, a veces para acusarlo o para defenderlo y justificarlo, porque sabía que hay dos enemigos, uno se llama vergüenza y el otro se llama orgullo. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué? En las cosas que, en mis capacidades, en mis habilidades que yo pueda hacer. ¿Por qué? Porque son las que yo aprendí desde niño, desde joven, lo que yo estudié, las capacidades que tenga humanas. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Está hablando Pablo. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y aquí va a sacar su argumento, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero, aquí pone un pero Pablo, él tenía de qué gloriarse. Es cierto, ¿qué es eso? Orgullo, ¿cierto? En la carne. Vamos a ver, aquí estamos viendo el orgullo. Dice, pero cuantas cosas me eran eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Su pasado le decía, recuerde que la conciencia dice lo bueno y lo malo. Y aquí lo bueno puede decir entre una perspectiva humana, mira tu camionetota, mira tu casa, mira tu título, mira esto, mira lo que tienes. ¿Y eso qué? Produce orgullo. Pero eso es del pasado, ¿cierto? Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, es cierto, él trabajaba por ellas. Dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Ve la diferencia? Es cierto, ese es mi linaje, es cierto, ese es mi trabajo, pero todo eso, ese es mi pasado, pero lo tengo por perdido. ¿Por qué? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Usted podrá tener casas, carros, su negocio, tendrá todo,
pero delante de Dios es nada, es basura. Pablo lo ve como una basura. Lo que todo el mundo anda buscando, yo quiero eso, yo quiero esa casa, quiero eso. Delante de Dios es basura. Porque hace la comparación. Tengo todo esto, pero en Dios tengo todo. ¿Ve la diferencia? Usted podrá poner límites. Yo hasta que tenga esa casa voy a ser feliz. Hasta que me case con esa persona voy a ser feliz. Todo eso es pasajero. Dios es eterno. Versículo 9. Y ser hallado, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, aquí ve el propósito, a fin de conocerle, y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, ¿qué? Su pasado, lo que lo atormentaba, el orgullo. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A quién está siguiendo usted? ¿Al pastor? No, compadre. No, amigo. Sigamos a Cristo. Hay personajes en la Biblia que los condenaba su pasado, pero que después de tener un encuentro con Cristo, fueron librados de su pasado. Ahora, recuerde que Cristo está en el Antiguo Testamento. Jesús, el Cristo, está en el Nuevo Testamento. Estos personajes, hablando de su pasado, ellos tuvieron su pasado, todos tenemos un pasado, por supuesto. Su pasado no se fue, pero sí lo pudieron acomodar donde debería de ser. Y lo usaron su pasado para la gloria y honra de Dios. Veamos unos ejemplos. José el soñador, sabemos que José el soñador, hijo de Israel, hijo de Jacob, fue vituperado por ser amado de su padre. Conocemos la historia, ¿verdad? Eso viene en el conflace de los cristianos. Él fue vituperado en la cárcel, siendo atormentado por su pasado. Él supo esperar en Dios. La Escritura dice que estando ahí en el pozo, y dice la Escritura que Dios estaba con él. Dice que la Escritura que cuando fue vendido como esclavo, y Dios estaba con él. Cuando fue llevado a la prisión injustamente, y dice la Escritura, y Dios estaba con él. Pasaron años, pero él supo esperar. Él tenía una relación personal con Dios, conocía a Dios. Y él estaba siendo atormentado por su pasado, pero él supo esperar en Dios, su Salvador, y fue exaltado, y Dios lo hizo olvidar. Recuerda que después de que el faraón lo establece como gobernador de todo Egipto, y que le dio una esposa, y que le dio un hijo, y que le dio el segundo hijo, y el primer hijo dice que al primero le puso Manasés. ¿Por qué le puso Manasés? Porque da el significado de Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. No está hablando de que se olvidó de su parentela. Él está hablando, me ha hecho olvidar el dolor que sentía en mi pasado. Él no estaba amargado.
como muchos se pueden amargar por su pasado. Es que me dijo, es que me quitó, es que no, suéltelo, deje ir ese pasado. Porque usted no va a llegar su Efraín, que es, y Dios me hizo fructificar, el significado del otro hijo, del segundo hijo. Y Dios me hizo fructificar en tierra extraña. Moisés, recuerde de que él, estando en la casa de Faraón todavía, estando en Egipto, como un futuro heredero, como príncipe, dice la Escritura que hubo un día que le nació en su corazón ir a visitar a sus parientes. Y dice que vio cómo, fue testigo de cómo un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, entiéndase otro hebreo. Y dice que él lo mató. Y esa culpa lo hizo que huir, lo hizo esconderse, lo atormentaba día con día porque él había matado a un egipcio. Estaba en el decreto de Faraón, pero eso fue el motivo, el detonador, la causa por la cual salió huyendo. Y por 40 años estuvo en el desierto, ahí. Es que lo maté, ya no puedo volver a ver a mis familiares, no puedo volver a ver a Ramsés, ya no puedo volver a ver. Recuerde que él estaba en un proceso, pero no fue hasta que Dios le habló a través de una zarza. Moisés, dijo, heme aquí. No es hasta que tenemos un encuentro genuino con Dios que Dios usará nuestro pasado para la honra y gloria de Él. ¿Lo entiende? ¿Entiende para dónde va el mensaje ya? ¿De qué? De que Dios va a usar nuestro pasado, porque es cierto que tienes estrategia militar, Moisés, es cierto que sabes de mucha ciencia, pero tienes que acomodar lo terrenal en lo terrenal y dejar ir tu pasado. Ahora yo te voy a enviar como libertador. Es cierto que en ese momento salió ¿qué? La carne, pero dice que en el espíritu somos mansos y humildes de corazón, o deberíamos. Y usa a Moisés como el hombre más manso de la tierra, de tal manera que Dios usa aquel pasado ahora para, después de tener un encuentro con Dios, usarlo para la honra y gloria de Él, así como a José. David en el Salmo 51 nos menciona, dice la Escritura, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, que es pasado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco, esa es la clave, hermano, la llave. Un arrepentimiento, yo reconozco que mi presente es la consecuencia de mi pasado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que heredó el pecado original de Adán y de Eva. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconocer, hermanos, nuestro pasado, pero reconocer quién nos puede librar. Apresúrate a socorrerme, Señor, porque mis males me han alcanzado. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve, más blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, experimenta el gozo. Hay un dolor por el pecado que cometió, pero al mismo momento experimenta un gozo en haber alcanzado la misericordia de Dios.
Y la misericordia de Dios es de que no ha recibido el castigo por el pecado que ha cometido. ¿Me explico? Y hay un gozo. Ese gozo que trae una paz. Una paz que no se puede explicar. Por eso tienes que recibirlo por fe. Recibir el perdón por fe. Y mantenerte en ese perdón por fe. Sigue diciendo, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Mi pasado. ¿Quién es el que va a borrar el pasado? Dios. ¿Cómo? ¿Hacerme olvidar? No. De que ya no me va a doler. Ya no me va a doler recordar lo que hice. Cómo engañé, estafé, robé, todo lo malo que hice en mi vida pasada. Era todo lo peor que ustedes se pueden imaginar. Yo. Y usted también no se haga. Pero que en Cristo soy nueva criatura. La mujer que nos enseña en el Evangelio de Juan, la mujer adúltera, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y que todos la condenaban por su pasado, obviamente porque la encontraron ahí, pero fueron que la acusaban, ¿por qué? Por algo que ya había pasado, ¿cierto? Tal vez unos minutos antes, tal vez unas horas antes. Y después de que fue presentada delante de Jesús, le dijeron, esta mujer fue hallada en el pleno acto de adulterio. ¿Qué dices tú? Jesús dijo, que lance, el que se sienta limpio de su conciencia, de su pasado, el que se sienta limpio de pecado, libre de pecado, lance la primera piedra. Eso nos debería de ayudar a cada uno de nosotros de reconocer cuando alguien se equivoca, hermanos, que está fallando, que haya la misericordia en nosotros, porque si no, entonces tú te estás poniendo como juez y verdugo. Es que hizo esto, es que no hace aquello. ¿Y quién eres tú? ¿Ve la diferencia? Que nos falta mucho para ser igual a Cristo. Obviamente que, pero tenemos que proseguir, ¿cierto? Por eso menciona, dice la Escritura, ¿quién te condena, mujer? Que los hermanos en la iglesia me condenaron, porque ¿quién te condena, mujer? ¿Tu pasado? ¿Tu conciencia? ¿Satanás? En Cristo Jesús hay perdón. Y ya no hay condenación a los que hay en Cristo. ¿Que me van a seguir condenando? Eso déjaselo a Dios. Ellos te van a seguir condenando, ellos te van a seguir acusando. Pero en Cristo Jesús es lo más importante. Que estés dentro de. Y le dijo, después le dijo, sal fuera. Pero bueno, le dice, yo le puse en mi escrito, levántate. Obviamente, si es porque estaba acusada, tal vez estaría de rodillas o estaba de pie. Yo me lo imagino así. Ella reconociendo porque no hay una justificación que sale de ella. Es que mi marido me dijo, es que por mis hijos, es que Trump, es que búsquela, ya es que las circunstancias, no. Ella queda callada, reconociendo su culpa. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? ¿No hay ninguno? Ninguno, Señor. Entonces Él le dice que se fuera, vete. Pero le dice algo, y no peques más. Porque de nada serviría, sí, vete y vete con otros que te veras. No, vete y no peques más. Aquel hombre que estaba lisiado, que era paralítico, que Jesús, que por muchos años estaba ahí en el estanque de Betesda, decía que estaban ahí porque un ángel se movía las aguas y tenían la creencia de que iban a ser sanados y se metían luego. Y Jesús le preguntó a ese hombre, ¿quieres ser sano? Dijo, quiero, pero pues no puedo. Toma tu lecho y anda. Él creyó la palabra de Jesús. Se levantó, fueron restaurados sus huesos y andó. Se levantó y caminó. Más adelante dice la Escritura que se lo topó fuera del templo. Dijo, cuídate, que no vuelvas a hacer lo mismo. En otras palabras, yo parafraseando, no peques más para que no te venga cosa peor.
¿Creen que Jesús es un juego? ¿Creen que Dios es un payaso? ¿Que lo hago con mi manera, que lo uso cuando quiera? Le dice, arrepiéntete y no peques más, para que no te venga peor. La vida de aquella mujer que fue rescatada por el Señor Jesús, ¿usted no cree que su vida cambió? Yo creo que sí. La Escritura no lo dice, pero por sentido común, ella iba a ser apedreada, lapidada, muerta, porque estaba en la ley. Pero ella reconoció quién le estaba dando vida nuevamente y usó ese pasado para vivir un futuro diferente. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Dice la Escritura, mire, ahora voy a hablar de la vergüenza. Es cierto que hablé del orgullo en Pablo. Ahora vamos a hablar de la vergüenza, rápidamente ya para terminar. Dice la Escritura que la mujer, que Jesús, cansado del camino, llegó al pozo de Jacob y ahí estaba la samaritana. Y dice la Escritura que era la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? Las 12 del día. Las 12 del día donde el sol está más intenso. Las 12 del día donde ya no hay nadie en quien vaya a ir a levantar agua al pozo, a sacar agua, a extraer agua. No, porque ya las mujeres fueron temprano. Y eso lo hacían culturalmente. Lo hacían porque era la hora, porque después iban a tener sus tareas en su casa. ¿Se entiende eso? Ok. La pregunta es, ¿por qué ella iba a las 12 del día? Explíqueme, pastor. Bueno, vamos a especular. Y con la palabra de Dios. Cuando vino el Señor Jesucristo, le dijo, mujer, dame de beber. Dijo, tú siendo judío, ¿le pides a una samaritana? Dice, ay, mujer, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías que te diera de esa agua, del agua que tiene, porque es agua viva. Entonces ella dice, dame de esa agua. Le dijo, tráeme a tu marido. Dijo, no tengo marido. Coqueta la muchacha. No, digo, bueno, no tengo marido. Dice, entonces, dijo, bien has dicho. Se está confesando. Bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido. Y con el que ahora estás, no es tu marido. Estás en adulterio. O estás en fornicación. Nuestros padres nos hablaron, no me cambies el tema, mujer. No, le está diciendo, no, tráeme a tu marido. Ella se confiesa delante de él. ¿Se imagina cómo le llamarían a esa mujer los vecinos? Ahí va la samaritana, esa que lleva 5. Y se me hace que ya tiene el 6. Y se me hace que anda buscando el 7. ¿Por qué fue a mediodía? Por la vergüenza. Por eso salía a escondidas. Por eso ella trataba de que no, cuando nadie me vea. Ya cuando no estén las mujeres ahí para que me critiquen. Su vergüenza la atormentaba. ¿Qué era? Su pasado. ¿Está conmigo? Okay. Y cuando Jesús le dice, la mujer le dice, nuestros padres nos hablaron que iba a venir el Cristo. Yo soy mujer, el que habla contigo, le dice Jesús. Le está diciendo su presente. Cambia tu presente para que cambie tu futuro. Entonces ella dice, y dejando el cántaro, ¿a qué había ido? Por agua. Pero ya no necesitó de ese cántaro más, porque tenía del agua viva. Y dejando el cántaro, ¿qué fue? Ahora Dios está usando su pasado, su vergüenza, para predicar el evangelio. Esto es dar testimonio. No es de que un día yo fui a la iglesia. No, ese no es testimonio. Testimonio era como era tu vida antes, cómo conociste a Cristo y cómo es tu vida hoy. Y el hoy para esa mujer era predicar el evangelio. Porque lo que le avergonzaba, eso Dios lo usó para ahora predicar el evangelio.
Ahora sí iba con todo el pueblo. Dice, he encontrado a un hombre, a un profeta, que me ha dicho todo lo que soy. ¿Cuántos he tenido? Y esto y aquello. Hasta la muela del juicio me dijo dónde la tenía. Ay, no se cree. De tal manera que ella hablaba. ¿Por qué iba a escondidas? Porque no quería hablar. ¿Qué es lo que Dios está usando? Su pasado, su vergüenza. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres que tu pasado te atormente? ¿O que Dios use tu pasado para que prediques el evangelio? Mira, Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Tú decides. ¿Amén? Déselo al Señor. ¿Sabía que Dios no nos salvó porque fuéramos buenos o mejores que los demás, sino porque nuestro futuro estaba perdido? Y la evidencia era nuestro pasado fuera de Dios, que nos atormentaba y nos avergonzaba, pero que ahora, sin vergüenza y con entendimiento, testificamos de nuestro pasado para que entiendan los demás de dónde nos sacó el Señor. Amén. Póngase de pie. Amén. Dios usará. Déjese usar por el Señor. Deje que, mire, Dios no le puede cambiar su pasado. No. Hay leyes inexorables en la vida, en la palabra de Dios. Dios no te borró tu pasado. Ahí te lo dejó. Pero ahora Dios quiere usar tu pasado para que cambie tu presente y que des testimonio a los demás de tu futuro. Que si Satanás viene como acusador y decirte qué es lo que te va a pasar, acusándote, mintiéndote, engañándote, trayéndote el pasado, recuérdale su futuro. Alguien dice por ahí, porque él va a ser echado al lago de fuegos. Necesitas entender y creer. Y el propósito de esta enseñanza es de que deja que Dios use tu pasado para que cambie tu futuro. Es cierto que hay una guerra, hay una lucha, pero que esa lucha no la pelees tú solo. Tú decides hacerlo solo, sola o con Dios. Tú decides. Pero dice la Escritura que Jehová no ha perdido ni una sola batalla. Es momento de unirnos al escuadrón de Dios para que Él sea glorificado en todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.